Amigas y amigos, buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes para satisfacción mía especialmente por tener pues la sintonía de tanta gente que nos acompaña en esto que se va a convertir ya en un programa que cumple 12 años el 3 de marzo. Bueno, estoy ahora con un invitado que me parece muy interesante porque él ejerce una profesión que desde luego es muy rica, que tiene que ver mucho con las imágenes, porque me estoy refiriendo a Claudio Figari, ¿no?, que es director de fotografía, y él mismo nos va a explicar cuál es su labor, cuándo comenzó, por qué se inclinó por esto, cuáles son sus proyectos, sus anhelos, etc. Así que le doy la palabra a Claudio Figari y le doy la bienvenida a este programa. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación. Lo primero que quería decir es de que, exactamente director de fotografía no soy en verdad fotógrafo y director, porque en realidad director de fotografía alude al cargo de los que se encargan de iluminar las películas. En realidad yo me encargo más de fotografía fija y cuando hago películas o comerciales los dirijo. Nada más quería empezar por hacer esa aclaración. Pero una persona con me imagino con la claridad que tiene, la calidad que tienes, puesto que si tú ya tienes también labor en publicidad, quiere decir que has pasado ya la prueba de fuego, ¿no? Porque así nomás no se trabaja en publicidad ejerciendo esta profesión. Y no creo que sería, por ejemplo, a Mario Testino que le desagradara si alguien diga de él director de fotografía, aunque él no sea exactamente lo que la etiqueta de director de fotografía conocemos con esa etiqueta, pero en cuanto a su importancia, en cuanto a su nivel, puesto que es un fotógrafo reconocido, creo que le caería muy bien, ¿no?, el término director de fotografía, no solamente fotógrafo. Sin que esto signifique que ser fotógrafo tenga nada de peyorativo, pero me refiero más rico, demuestra mayor nivel el término de director, ¿no?, o de jefe de fotografía, una cosa de estas. Por eso te decía director de fotografía. Sí, no, en realidad yo no lo considero incorrecto, es más, yo ni siquiera sé por qué el término en cine se refiere a director de fotografía, que es en realidad un término que, se utiliza en diferentes idiomas, pero por ejemplo en inglés se refieren a ellos también como cinematographer y en ningún momento mencionan... existe Director of Photography, pero en Estados Unidos por lo menos sé que lo dividen en Director of Photography y Cinematographer, y creo que el cinematographer lo consideran como más un artista, pero en el caso de la fotografía fija, sí podría llamarse director de fotografía también, pero por alguna razón todavía no sé por qué no se le ha adjudicado ese cargo. Es cuestión que tú lo pongas en práctica, nada más, y vas a tener seguidores, ¿no? ¿Por qué no? Además, Claudio Figari, tú tienes un apellido muy italiano, sí, ¿no? Figari es reconocido el término. No sé si tienes una familia numerosa o no sé si tus familiares medianamente cercanos son muchos o son pocos, no lo sé. Sí, mi primer apellido es italiano y el segundo es francés. Por parte de mi mamá, ella es hija única. Y por parte de mi padre son 5 hermanos. Y mi papá luego ha tenido 5 hijos. Y tengo varios primos hermanos, obviamente por lo que son 5, mi papá tiene 4 hermanos más. Por la raíz de Figari. Por la raíz de Figari, sí. Solamente uno de ellos no tuvo hijos, todo el resto han tenido varios. Pero de primos, solamente conozco a mis primos hermanos. Primos segundos, en realidad, yo con el tiempo me he enterado de que la gente sí conoce a sus familiares en términos de primos segundos, ¿no? Pero yo en realidad pensaba de que nunca los llegabas a conocer. Y con el tiempo he conocido por lo menos a uno de ellos.
que me dijo, yo soy tu primo segundo, pero en realidad lo conocí en una fiesta, en una reunión, pero no por mi familia. Así que es desunida, por lo menos más allá de los primos hermanos, no conozco a nadie y bueno, no sé por qué, que aparentemente mi familia no sigue muy ligada. Bueno, eso ocurre. Bueno, ¿y tu apellido materno cuál es? Rullón, Rouillon, sí. que es francés. Que francés, sí, sí, que se escribe Rouillon. Siempre tengo que deletrearlo Claro, porque Rouillon, claro. Pero claro, sí, si uno dijera bien claramente, ¿no? Rouillon, y pronunciando la L, Lyon, que no la pronunciamos en la costa, como sí en la sierra, ¿no? Que es clarísimo cuando te dicen, pues, el cuchillo, ¿no? Y acá dicen el cuchillo. No hacen ni siquiera Y, es simplemente cuchillo, mantequilla, ¿no? Realmente es desesperante para la gente que tenemos más o menos buen oído, ¿no? Pero en fin, vamos a hablar de otras cosas. ¿Tú has estudiado esto que te gusta tanto? sí, Que no sé si te gusta tanto. De repente te lo haces, ¿por qué? Porque lo haces bien y tienes que trabajar, ¿no? sí, bueno, en realidad, cuando estaba terminando el colegio, que en realidad tampoco no ha sido hace tanto tiempo, lo terminé en el 2005, me acuerdo que un año antes, o tal vez dos, pensaba qué carrera podría estudiar y en verdad no estaba seguro de ninguna. Y lo que hice fue, empecé a descartar qué cosas eran las que por lo menos no me interesaban. Ajá. Entonces automáticamente descarté economía, administración y toda geología y no sé, demasiadas carreras, y entonces luego me empecé a quedar con menos, me quedé con derecho, con psicología y en realidad cine nunca la había considerado necesariamente como una carrera, pero siempre me había gustado bastante. Cine. El cine, sí. Y entonces, o sea, estuve averiguando al respecto y en realidad no estaba seguro exactamente qué es lo que podía hacer. Y luego, o sea, cuando me di cuenta qué carreras eran las que me interesaban, obviamente concluí que eso era letras, ¿no? Pero cuando estás en el colegio no sabes de que psicología, de derecho, cine es letras y que los otros son números, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a entrar a la Universidad de Lima y a comunicaciones y veré eventualmente por qué inclinarme. Y cuando estaba como en segundo ciclo, por ahí más o menos, creo que dije, bueno, o tercer ciclo, por ahí dije, ya, ok, creo que mejor voy a inclinarme hacia audiovisuales, porque la carrera de cine la habían retirado y audiovisuales era lo que más se parecía. Entonces empecé a estudiar eso de ahí y me di cuenta que era... o sea, que en realidad necesitabas seguir cursos complementarios o que debía aprender por mi cuenta porque como habían quitado la currícula de cine, audiovisuales no estaba tan completa. Entonces empecé a estudiar paralelamente de la Universidad de Lima, ya sea por mi cuenta o cursos que me inscribía de guión en otros lados o con algunos directores que venían a veces acá al Festival de Lima. Y, y entonces, bueno, empecé a aprender así y cuando estaba en sexto ciclo, para retarme a mí mismo, dije, bueno, voy a hacer un cortometraje y veré qué tan bueno o malo soy. Hiciste el cortometraje. Hice un cortometraje que se llama En uno mismo, que en realidad lo filmé a principios del 2009, lo terminé en el 2010. Pero qué interesante, porque acá tengo escrito más o menos una síntesis del argumento y de la historia de este cortometraje, que obviamente es original tuyo. Sí, Todo, la idea, o sea, tú lo creaste. sí, ¿Y se lo puedo leer a los oyentes? por supuesto. Bueno, dice así, este es el cortometraje, bueno, hecho, pensado y ejecutado por Claudio Figari. Y se titula el corto En uno mismo, 2011, no sé si será simplemente indicando la fecha en que lo has hecho, En 2010 lo terminé, en realidad. 2010. Dice, una historia de aprendizaje. Eso es como un subtítulo. En uno mismo, una historia de aprendizaje. Raimundo es un niño de 9 años y al ir a comprar a la bodega del barrio, agarra el vuelto de otro cliente y sueña hacer el bien a los demás con ese dinero y le da los billetes y su propina a un mendigo. Y algo sucede. Su vida cambia.
Yo creo que los oyentes deben quedarse muy intrigados de este relato, ¿no? Algo sucede, su vida cambia, de tal manera que de esto tienes espacio para hablar lo que quieras. Eh, sí, bueno, puedo contarlo. Y ya, bueno, después lo pueden ver. Desde luego, Claudio Figay está ante nosotros, te escuchamos. En realidad la historia se me ocurrió un día que fui a una bodega que quedaba por mi casa, quedaba, porque en realidad ya no queda, ya no existe. Y, y luego decidí filmar el corto en la misma bodega, en el día al que yo fui. Y Ya. es la historia sobre un niño que va a esta bodega y en el camino pasa por varias situaciones en las que ve situaciones de pobreza y se le ocurre en el transcurso, en ese trayecto, utilizar la plata con la que pensaba comprarse galletas, utilizarla de otra forma. Y al momento de llegar a la bodega, ve a un mendigo en la puerta, mejor dicho, en la entrada de la bodega. Llega ahí, ve a este mendigo e imagina una situación por la que él podría entrar a la bodega y recibir un vuelto por error de un señor muy adinerado que podría pagar con mucho dinero. ¿Y qué pasaría si es que él entra a la bodega y se va corriendo con este vuelto y empieza a generar cambios en la sociedad? Claro que por supuesto la plata que él recibe son creo que 98 soles y como tiene 9 años él cree que 98 soles es suficiente dinero como para poder hacer muchos cambios. En realidad sabemos que con eso no podrías hacer absolutamente nada, pero digamos que toda la historia en realidad transcurre casi en su cabeza y al final se da cuenta que en realidad es imposible lo que pretendía hacer y un grupo de periodistas lo terminan atacando en su sueño, confrontándolo de dónde sacó esta plata y él termina regresando a la realidad y se da cuenta que está fuera de la bodega con el mendigo el que se encontró al inicio y se da cuenta que aún tiene los 2 soles con los que pensaba ir a comprarse unas galletas y decide donárselos a él y el mendigo que está descolorido porque lo filmé de esa forma, automáticamente cuando recibe la plata se pinta, adquiere color, que es como diciendo que puede generar algún cambio, ¿no? Perfecto. Es muy interesante porque es muy, eh, ¿cómo podría explicar? Es muy gráfico, muy ilustrativo y muy edificante además, ¿no? Que es lo que de alguna manera también creo yo. Hay algunas personas que no, algunos colegas que no, que dicen que el teatro, por ejemplo, que puede ser el cine, puede ser la televisión, no tiene por qué preocuparse sino de la buena calidad del tema, sin pensar en otras cosas que tengan que ver con esto que tú planteas en tu corto, o sea, con un servicio a los demás, ¿no? Rechazan esto, quieren el teatro, el arte puro, ¿no? Que no se comprometa. Y yo no, yo creo que sí, el arte debe comprometerse en la medida que todo ser humano hace política. La política tomada realmente en su exacto sentido de lo que es, creo yo, por lo menos opino, que todos los seres humanos la planteamos desde el primer momento, desde que nacemos y tenemos pues contacto con otras personas, nuestra propia familia. Si nosotros comenzamos a plantear dentro de nuestra casa pedidos y defensa de algunas cosas que son derechos, ya estamos haciendo política, ¿no? O sea que el ser humano es un animal político desde su nacimiento. Otra cosa es la política ya sistemática que se adquiere como una profesión también, ¿no? Ejercerla, inscribirse, ¿no? Tomar partido por ella, luchar por ella, y luchar por sus ideales, pero teniendo en consideración también los pareceres de su propio partido. Ya eso es diferente, pero políticos somos todos. Entonces, me parece que tu corto refleja esa preocupación por el ser humano y te felicito por eso, ¿no? Es interesante. Sí, o sea, gracias. Y yo, o sea, yo en verdad sí he escuchado muchas veces a realizadores, a críticos que dicen que pueden tener razón hasta cierto punto, pero no del todo, que dicen, bueno, el arte no tiene por qué hacerse cargo de la sociedad, ni tiene por qué responsabilizarse de generar cambios.
Pero al mismo tiempo yo también digo, bueno, pero también si tienes la posibilidad de hacerlo, ¿por qué desaprovecharlo, no? O sea, no digo que tienes que, o sea, necesariamente forzar tu historia para eso, pero considero que si es que alguien lo quiere hacer, me parece totalmente válido. O en todo caso, si es que quisieras incluir de repente algún mensaje de algo que tú opinas, que, ¿no? que tienes algún punto de vista Ujú. sobre un tema específico que de repente no se está hablando y crees que de repente si es que está dentro de la temática de tu historia y puede ser señalado, creo que es importante. O sea, por ejemplo, hay películas de los años 80 o 90 que fue en el periodo en el que en realidad se empezó a cuestionar un poco más lo de si se debía fumar o no y el daño que hacía. Ujú. Y un montón de realizadores empezaron a incluir escenas y diálogos en los cuales cuestionaban un poco estas prácticas, ¿no? Y hasta cierto punto imagino que debe haber tenido alguna influencia, ¿no? O sea, como decía Oscar Wilde, que decía de que la realidad copia más del arte que el arte de la realidad. Mejor dicho, que el arte copia más que la vida copia más del arte que el arte de la vida. Entonces, probablemente la gente copia muchas costumbres de las películas, ¿no? Que es un arte, el séptimo arte y probablemente el más popular, ¿no? Con más llegada a la gente. Entonces, yo creo que si es que puedes aprovecharlo para concientizar a la gente sobre algún tema específico, creo que es una buena oportunidad y creo que no se debería desaprovechar. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, eso en cuanto a tu posición. Tú has estudiado en la Universidad de Lima. Sí, Qué lástima que justamente lo que tú querías no estaba ya en la currícula. sí, pero Pero eso ha vuelto, sigue así, no está en la currícula ahora. me parece que lo quitaron en el año, creo que fue comienzos del 2000, fue entre el 2002 y 2005 me parece. Pero no, del 2003 por ahí más o menos. Y yo entré a la universidad en el 2006. Yo cuando había ingresado, ya la carrera de cine había sido, digamos, eliminada hasta cierto punto, porque decían de que no habían suficientes estudiantes. Y claro, si lo dicen es porque debe de ser cierto, ¿no? No lo estoy cuestionando. Claro, o sea que ya el fenómeno crematístico intervenía ahí, la cuestión, claro, el gasto para la universidad no le compensaba con lo que podía percibir por las pensiones. Sí, decían que, o sea, que era injustificado por la cantidad de alumnos que se inscribían, entonces decidieron, eh, porque antes, bueno, audiovisuales yo no sé si existía paralelamente a cine, hasta donde yo tengo entendido creo que no, entonces creo que antes había cine y de repente había televisión, y me parece que los juntaron los dos, me puedo estar equivocando de repente, pero decidieron crear audiovisuales, y de repente por un lado, fue negativo, pero... Por otro lado, también creo que ha sido bueno porque eso me obligó a mí mismo a tener que ver la forma de aprender por mi cuenta. Entonces, Mm, por eso de repente decidí hacer este corto, del cual, bueno, no me arrepiento porque, bueno, si no hubiera hecho ese corto, bueno, no estoy seguro, pero de hecho de algo, me tenía que haber servido de alguna forma. Y además, yo mismo me forcé en querer aprender muchísimo más y me sentí como obligado a tener que buscar información complementaria y a la larga terminé aprendiendo posiblemente muchísimo más de lo que hubiera conocido si es que solo hubiera llevado la carrera de cine. Entonces, tal vez hasta me resultó siendo positivo. Claro que la mayoría de personas no, porque usualmente la gente no está, lamentablemente, usualmente la gente no está muy abocada a su carrera en términos generales, ya sea cualquiera. Lo hacen simplemente por una obligación, ¿no? Ya sea porque los papás los mandan a la universidad o porque sienten que tienen que hacer algo por la vida, pero realmente no tienen un interés o una pasión muy grande. ujú. Y el cine o audiovisuales no es la excepción. Y la gente simplemente va un poco como para cumplir, ¿no? Y en realidad termina la carrera y claro que hay algunos casos en los cuales sí, ¿no? Que sí les interesa, pero en un porcentaje mayoritario simplemente dicen que van a hacer cine, terminan la carrera y al final terminan trabajando en lo que sea, ¿no? Sí, No les... pues. Y dime, ¿quiénes intervinieron en tu corto como intérpretes? El protagonista era un niño que nunca había actuado en nada que tuviera que ver con cine, había hecho comerciales que se llama Raimundo Lira. Mejor dicho, es el hermano de un amigo de Ignacio Lira, que estudió conmigo. Él es el protagonista. Luego, en los otros roles, sí hay algunos más conocidos. Está
Antonio Solís, que es el que hizo de Augusto Ferrando en la miniserie. Él tiene un papel pequeño, un barrendero. Luego Sandro Calderón, Ah, sí, claro. que Sandro ha actuado en Días de Santiago, en Dioses también tuvo un papel pequeño, Pantaleón de las Visitadoras tuvo un papel pequeño. Sí, Ojos que no ven también estuvo. Ojos que no ven, ahí con la de Lombardi, sí tuvo un papel Sí. un poco mayor. Sí, muy bueno además, un personaje muy interesante el que compuso él. Sí, y bueno, a él yo lo conocí en mi colegio porque bueno, yo estudié en el Markham Él era profesor. y él es profesor Es profesor del Markham, claro. es profesor de teatro. Y además está encargado de una sección de la biblioteca del colegio. Y es más, creo que está encargado de la biblioteca del colegio y del teatro. Entonces, o sea, siempre nos veíamos y conversábamos ahí. Bueno, había un trato más alumno-profesor, ¿no? Claro. Y dime, ¿este cortometraje lo enviaste a algún lugar, a algún evento que hacen? Existen ahora varios. En realidad el corto solamente lo mandé a festivales de Perú. No lo mandé a ninguno del exterior. Probablemente debía haberlo hecho. Creo que todavía tal vez estoy a tiempo. Estás a tiempo, por supuesto. Porque es del 2010. Han pasado... Pero por supuesto. ¿Y del Perú dónde mandas? ¿A FENACO? Sí, lo mandé a FENACO. Estuvo en selección oficial. Luego estuvo en La Noche de los Cortos, en selección oficial. Ya. En Filmocorto lo mandé, pero lo rechazaron. Lo mandé a esos 3 festivales. No sé si realmente hubo un cuarto por ahí. Sí, hubo un cuarto festival que hicieron como de cine experimental, recuerdo. Y no sé si otro más. Y recuerdo que como no gané ningún premio y me acuerdo que no mucha gente le había gustado. Recuerdo que mis expectativas eran bastante bajas y estaba un poco decepcionado. Y en realidad ya la opción de Conacine la veía un poco lejos y difícil. Entonces dije, bueno, probablemente no valga la pena mandarlo aquí. Porque si los otros festivales que son más chicos y que digamos de una categoría menor que la de Conacine no he ganado nada, creo que ya no tiene sentido, ¿no? Pero decidí mandarlo y extrañamente terminé ganando en Conacine, cosa que me sorprendió, no pensaba que iba a pasar. Tú sabes que no hay que perder mientras hay vida y esperanza, era una frase que decían mucho antes, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Sí, claro, y bueno, lo cual eso me demostró o sea, que en realidad es demasiado subjetivo, ¿no? Siempre hay, obviamente, el subjetivismo es fundamental, que hay que tenerlo en cuenta y que hay que esperar cualquier decepción, porque a muchos les puede parecer interesante, a uno mismo, pero allí entra pues este factor, ¿no? El subjetivismo, que de pronto pues te pasa lo que te pasó a ti, ¿no? Sí. A Claudio Figari, que en lo que ya pensaba que no valía la pena ni siquiera probar fortuna, lo envió y ahí obtuvo la satisfacción que sí se lo reconocieron, ¿no es cierto? Sí, y de repente... O sea, posiblemente eso fue lo que de repente me animó a querer hacer un segundo corto. Ojo, claro, fue lógico, un estímulo. Vamos a hacer una pausita, Claudio, y luego continuamos. Y seguimos escuchando a Claudio Figari. ¿Cuál es el segundo corto entonces que tienes previsto? Bueno, el segundo corto en realidad ya lo hice, lo filmé en el 2012, en el invierno, que se llama El sonido de los espacios vacíos. Y bueno, con ese corto sí no me ha ido bien en general. A todos los lugares que le he mandado, creo que a no mucha gente le ha gustado. ¿Le ha gustado o no le ha gustado? No le ha gustado. Han habido algunas personas, o sea, han habido como críticas divididas al respecto. A ver, cuenta el argumento, ¿de qué se trata? Es sobre un compositor de películas que vive en España y que es un compositor venido a menos y le ofrecen la posibilidad de componer la música de una película que se va a filmar en Lima, Perú. Pero él se resiste a hacerlo y le ofrecen como opción venir a Lima, conocer las locaciones en las que se van a filmar, ver si eso le inspira y ver si es que eso finalmente lo termina llevando a aceptar la película, la que se va a filmar, ¿no? Supuestamente. No me quedó claro. ¿Quién convoca a quién y por qué
para Y hacer una película? ya, o sea, el protagonista es un compositor de música de películas. Es un músico Es un, o es un creador musical sí, reconocido o no reconocido, sí, o sea, con cierto prestigio. había tenido cierto prestigio en España ¿Ya? y lo había perdido por problemas y hace 10 años que no había tenido, que casi no había estado trabajando Y que no lo buscan para nada. y de pronto le ofrecen una nueva película para que componga la música, pero como él no se siente satisfecho consigo mismo y no se siente inspirado, la rechaza. Así que su agente le dice de que no sea tonto y que por lo menos vaya a Lima, que vea las locaciones, que le pagan todo el viaje, venir acá, que revise las locaciones y si es que el lugar donde se va a filmar le inspira algo, que acepte y que este podría ser su regreso. Así que decide aceptar venir a Lima para ver las locaciones y ver si es que eso le da inspiración y si es que se inspira, acepta Acepta la componer la producción. música de la película. Ya. Y al venir a Lima descubre todo un nuevo mundo que lo lleva finalmente a decidir no hacer la película y quedarse en Lima a vivir y a componer acá porque finalmente termina encontrando inspiración en la ciudad de Lima. Pero qué interesante el tema. El tema es realmente interesante. ¿Y de qué manera, qué argumentaban los que de alguna manera decían que no les había agradado? Eh, bueno, en realidad La realización misma, quizá. creo que tenía que ver un poco con que los primeros 5 minutos les prometían un poco más de lo que terminan recibiendo. Creo que va por ahí o sea, más o menos. Cogió el desenlace. Lo que es que creo que los 5 minutos son muy buenos y los otros de repente no están al mismo nivel del inicio. Entonces la gente se decepciona un poco cuando sienten que el corto de repente decae un poco. Luego otras cosas que me han dicho es que a veces lo sienten un poco lento, difícil de ver, ¿no? Es en blanco y negro, lo cual ya automáticamente la gente tiene cierta resistencia a que no haya color. Ah, Es largo, para hacer un corto dura 25 minutos. ya, ya, ya. Entonces hay varios factores que la gente... Además que otra cosa es, por ejemplo, evito explicar en diálogos situaciones, simplemente dejo que el espectador pueda intuir a través de las imágenes. Entonces hay veces hay gente que se pierde porque sienten que es un poco difícil de seguirla. Pero en realidad la mayoría de personas sí lo han entendido, pero... No sé, lo que pasa es que estaba experimentando un poco en realidad con este corto y entonces siempre está el riesgo de cuando haces algo un poco diferente o nuevo que vaya a haber resistencia, ¿no? Y yo de un inicio sabía que lo iba a ver y lo estaba haciendo un poco como para probar, no lo estaba haciendo para llegar a ninguna conclusión o llegar a ninguna verdad, simplemente estaba intentando probar algo como un ejercicio, Ujú. pero la gente lo ve como que tiene que ser una verdad absoluta, ¿no? Y si no cumple con todos los requisitos y parámetros que debe tener una ficción, entonces está mal, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, yo sabía desde un inicio que no lo hacía cumplir y que iba a decepcionar a algunos, ¿no? Yo me imagino que una de las razones ha sido la duración, Sí, ¿no? La extensión del corto. Eso me ha pasado a mí. Yo he filmado, me han llamado, me han convocado para hacer cortos. Algunos ha sido demasiado largo, ¿no? Y yo sentía que podía haber sido mejor el resultado si hubiera... a veces el director, creador, se solaza, este, pero sin considerar al resto del género humano, ¿no? Piensa que darse gusto a uno mismo, pero uno puede darse esos lujos, pienso yo, cuando primero que nada dice esto lo voy a hacer y no lo voy a mostrar a nadie, es para que yo lo vea. Pero si tú ya lo muestras, ya te vas a encontrar pues con una barrera porque tu subjetivismo, que es muy respetable, te hace ver cosas superiores a lo que muchas de las personas que después lo van a ver no lo consideran que son superiores, ¿no? Que son nada más que incluso peyorativamente lo juzgan, ¿no? Estas son nada más que pues veleidades, ¿no? Mis los famosos mis demonios y qué sé yo, todo esto que han inventado intelectualmente
académicamente los periodistas y los literatos, es decir, mis demonios. A la gente no le interesan los demonios, pues, de otro, ¿no? Le interesa cosas más tangibles, ¿no? Desde todo punto de vista, que tenga un cierto atractivo, de acuerdo también a lo que cada espectador atesora y le gusta y le agrada, ¿no? Entonces es bien difícil, pues, complacer a todos. Y si tus demonios y todo esto lo pones en un producto que además es extenso, entonces la gente ya dice, bueno, ¿a qué hora se acaba esto? ¿No? Ya es hora después que termine. ¿Por qué no lo cortó un poco? ¿Por qué no lo pulió un poco? O a última hora te pueden decir, ¿por qué no lo hizo solo para él? Pues ya, que lo vea él y sus íntimos y que se quede ahí, ¿no? Sí, bueno, a mí, o sea, en realidad también lo que, o sea, bueno, por un lado donde yo, como dije, desde un inicio yo me estaba esperando un poco esa reacción, pero por otro lado al mismo tiempo también pensaba que de repente podía gustarle, ¿no? Porque nunca sabes a la mayoría de personas, pero en realidad no es que me conforme, pero sí tranquilo porque sé que hay algunas cuantas personas que les gustó bastante. Hay gente o sea, hay gente que me dijo que les conmovió Que mucho. lo apreció, claro. Sí, y que les pareció mejor que el primero que hice, que es en uno mismo, y que sí sentían que había un avance del primero al segundo. Entonces, bueno, de ese punto de vista, Te bueno, estimuló. Eso sí. te estimuló. O sea que la decepción no ha sido total. No, en realidad no estoy decepcionado. Y en realidad si es que, o sea, si es que no funciona o si no le va bien porque no gano premios o si gano en realidad, no es algo que me importe mucho porque, de nuevo, esto de la subjetividad, ¿no? Y por otro también, porque aprendes, o sea, si siempre todo te va bien, probablemente nunca aprenderías de nada, ¿no? Entonces, Claro. cada vez que cometes un error o en todo caso un error, sino si es que algo no funciona o no le gusta a la gente, te sirve para verlo y analizar y ver qué es lo que pasó y eso te sirve de aprendizaje para el siguiente. Y lo positivo también es que esa experiencia es un aporte más a tu bagaje de experiencia en lo que te gusta y en lo que haces, ¿no? Sí, totalmente. Es una práctica, ¿no? Es una práctica que te sirve, es otro ejercicio que has hecho y es importante que de todo lo aparentemente negativo para algunos hay aspectos positivos que extraer, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora justo quiero hacer un tercero que quiero que pretendo que sea totalmente distinto a los dos anteriores. Ya. Del cual, bueno, no sé si estás enterado de ese. ¿No? Eh, bueno, el protagonista serías tú en caso de Ah, en caso de realizarse. ya, gracias. Sí, algo me había dicho Aldo, el productor. Algo me había dicho Sí, que tú lo tienes planificado o lo tienes programado para más adelante, ¿no es cierto? sí, De aquí a unos, bueno, no vamos a mencionar fechas, pero de aquí a qué sé yo, no sé, unas 7 semanas, 8 semanas, por ahí, sí, un par de meses. más o menos en un par de meses, Claro. de repente mes y medio y sí, sí, más o menos. Lo tenía programado y es pero todavía hay como varios obstáculos que pasar Que tienes que superar, claro. para poder realizar. O sea, el guión lo tengo escrito y todavía, bueno, no tengo todos los actores definidos. ¿Son muchos? Son, o sea, digamos, de los protagonistas, el protagonista, ¿no? Que serías tú, y luego es una chica que he conversado con algunas actrices, pero aún no he definido nada. Hay algunas que me han dicho que sí, y luego hay otras que me han dicho que no me han respondido nada, entonces estoy ahí viendo. Luego hay varios papeles secundarios chiquitos que tengo que buscar, que aún no he hecho el casting, locaciones. Hay como varias cosas, Ah, o sea que entonces es muy ambicioso, ¿no? es un poco ambicioso y un poco Sí, caro, lo cual ese es sí, el pues. problema. Bueno, pero es importante porque en este programa los oyentes del Invitado del Aire se están enterando ustedes de una primicia que a mí, por supuesto, me estimula, que yo agradezco, pero que por primera vez en estos larguísimos 11 años que van caminando hacia 12 años
de estar al frente de mi programa. Primera vez que así, públicamente, un entrevistado a quien yo no conocía, o sea, que entiendan que era simplemente una persona que estaba invitada. ¿Por qué? Porque es una persona joven, porque es una persona inteligente, con inquietudes y con aptitudes, y además que maneja no solamente la foto fija, que no hemos hablado mucho de eso, sino las imágenes en movimiento, o sea, la cinematografía. Y públicamente me está haciendo una convocatoria, ¿no? Para ver si es que yo estoy de acuerdo. Todavía no lo sé en este momento, no le puedo decir si sí o no, pero que por supuesto a considerarlo, ¿no? Y lo voy a considerar para participar justamente en una producción de él. Es la primera vez que me ocurre, yo agradezco muchísimo. Y bueno, Claudio, en este proyecto tan ambicioso, si quieres te ayudo en el casting también. Para elegir al resto de actores. Dices, Claro. Sí, no, yo encantado, yo encantado. Voy a escuchar una cosita de la cabina. Nada, ahora me dice nada, ¿no? Me hizo una seña, pensé que iba a decirte algo. Porque a veces me recuerda algunas cosas importantes que puede formularse al invitado, ¿no? En este caso pensé que era eso. Bueno, mira, esto me parece interesante, me parece ya muy interesante porque yo he tenido oportunidad de trabajar mucho en cortometrajes con diferentes universidades, incluso con algunos jóvenes que no están en ninguna universidad, no están en ningún instituto, porque he estado haciendo cortos para la Universidad de Lima, para la San Martín, para la Católica, para San Marcos, para institutos como el Instituto Peruano de Publicidad, como la Toulouse-Lautrec, y además otras personas, ¿no? Jóvenes que se unen y quieren hacer un corto, y algunos incluso con mucha suerte que los ha premiado FENACO, ¿no? Como otros como los que hicieron los hermanos Vega, que fue Interior bajo izquierda, que lo enviaron a Florianópolis, que tiene un festival muy importante, y el premio a la mejor actriz lo ganó Herta Cárdenas, que es mi esposa, y otros cortos en que a mí me han dado un premio, como Los Herederos, que lo considero también un poco largo, hablando de la extensión, ¿no? Es un corto de casi 25, 26, 27 minutos que dirigió Bacha Carabeo, un excelente corto, por supuesto, una linda historia, una historia muy interesante, y otros más, ¿no? Muchísimos. Entonces, he trabajado y trabajo, lo mismo Herta, trabajamos mucho con gente joven que nos convoca generalmente para esto. Entonces me da mucho gusto, es cuestión de acomodarnos en cuanto a las necesidades, a las exigencias de todo tipo y de tiempo, ¿no? Sí, porque claro, yo también tengo entendido que estás ahorita filmando un largometraje, entonces... Sí. O terminándolo ya de repente, pero también voy a tener teatro, ¿no? El teatro es un teatro que es una obra muy importante, que es 12 hombres en pugna, que se dio aquí en Lima hace ya algo más de 20 años, pero que es un argumento que tiene mucha vigencia, porque hay obras así, pues, ¿no? Que tocan un tema que no tiene una sola ubicación en el tiempo, sino es de todas las épocas, como es la justicia o la injusticia en el caso de un juicio. Sí, claro, la película, la de Dos hombres en pugna, es del, si no me equivoco, de finales de los 50, comienzos de 60, la de Sidney Lumet, no recuerdo el año exactamente. Claro, así es. Bueno, y hay cosas así, ¿no? Aparte de, bueno, de otras cosas personales que también tengo yo, ¿no? Como dramaturgo y como actor. Pero hablemos un poco también de la foto fija y de tu labor en publicidad. ¿Disfrutas de esto o no disfrutas? Bueno, sí disfruto, o sea, no todos los trabajos. Lo que me aburre, por ejemplo, es tomarle fotos a los productos,
porque, bueno, no tienen vida, obviamente. Claro, Entonces pues estás tú enfrentándote a... inanimados, ¿no? Exactamente, estás enfrentado, por ejemplo, en una hora tengo que ir a tomarle fotos a unos zapatos y, y es aburrido porque solo son zapatos, ¿no? Pero siempre intento hacerlo interesante viendo la iluminación, ¿no? O sea, intento motivarme por esas cosas, buscando la iluminación perfecta que genere la sombra ideal, seteando la cámara de la forma adecuada para el tipo de foto que necesito, creando la mejor composición. Entonces, te puedes entretener. Aparte que voy a estar con dos amigos que van a estarme asistiendo, pero a veces cuando tienes que tomarle fotos a ollas o estas cosas es aburrido. Es más divertido siempre que trabajas con personas, de todas maneras. A Mm. veces tomo fotos para algunas marcas de ropa y, bueno, y trabajas con modelos o a veces fotos para colegios. Entonces, ahí es más divertido porque puedes interactuar con la persona, ¿no? Es mucho mejor en ese aspecto. Desde luego. Bueno, son fotos en color además. Sí, Si es publicidad, obviamente, tiene eh, que ser a color. ahí está prohibido tomarlas en blanco y negro. Aunque hoy en día se ha puesto de moda las fotos medio vintage. Y si es que las tomas en digital, muchas veces a veces quieren que les agregues grano para que parezcan que han sido tomadas. eh, Hace utilizar un término que no es castellano, que sí, sí. bueno, vintage quiere decir que parezcan antiguo. O sea, Darle la sensación sí, de antigüedad. ya. Y Como en algún momento fue con el sepia, digamos, claro, ¿no? exactamente. Por ejemplo, las fotos, algo que hacen de repente es la desaturan y las vuelven ligeramente sepia y granulan la imagen y la desenfocan un poco. Por ejemplo, o sea, las fotos que tomas con este celular, el iPhone, te permite, hay una opción del Instagram que las fotos te las convierte a antiguo, te las granula y te las desatura y hacen que parezcan más viejas, ¿no? Hacen que parezcan como vintage y eso está de moda ahorita, entonces ahora todo el mundo quiere parecer vintage, entonces yo hago todo lo contrario porque ya me cansó un poquito de que todo el mundo quiere parecer vintage sin ningún motivo, simplemente porque quieren parecer vintage porque eso es Ya. bueno, porque está de moda, ¿no? Exacto, ya se ha convertido en moda, desde luego. Es un cliché absoluto, entonces creo que tienes que buscar nuevas formas de expresión, ¿no? Y no ceñirte únicamente al patrón que están siguiendo todos, ¿no? Y Vintage. ¿Y cómo lo escribes vintage? ¿Con B corta? sí, con B I- chica y N-T-A-G-E, vintage. o sea, se pronunciaría vintage. Vintage, sí. Y inclusive, o sea, un montón de marcas de ropa han sacado la línea vintage. Y realmente son pantalones al estilo de los 70s o camisas de 70s. Porque nadie quiere vestirse como en el 2013, todo el mundo quiere parecer de otra época, entonces se peinan de ese estilo y se ponen vinchas como si fuesen hippies, pero al mismo tiempo usan Facebook y bien conectados todo el tiempo al chat, entonces es una contradicción absoluta. Así como rompen los jeans y los rascan, los rayan y Sí, no, los convierten casi en harapos algunos, ¿no? sí. Que Bueno, bueno, yo lo respeto y digo, bueno, si eso es lo que cada uno quiere, está bien, ¿no? Perfecto, pero que también consideren válidas las otras opciones, ¿no? La gente más convencional o ortodoxa a veces termina siendo un poco más original porque terminan siendo los extraños de ellos, ¿no? Porque todo el mundo se va por el otro lado. así es, efectivamente. O sea que se cambian los roles, ¿no? Han pasado a ser minoría la gente que se viste en forma pues más tradicional, ¿no? Y mayoría estos del famoso vintage, Sí, ¿no? yo no sé, en verdad, por dónde va la sociedad, ya no estoy seguro. Pero hace un buen tiempo, porque yo ya hace unos buenos años que ya no enseño en el Instituto Peruano de Publicidad, donde estuve 8 años, casi 9, como profesor. Y de esto, pues, que viene a ser del 70 más o menos, pues a la fecha ya están los chicos, los hombres fundamentalmente, y las mujeres también, ¿no? Ya era una uniformidad de mal vestirse. Era una uniformidad ya incluso para las personas que estábamos acostumbradas. No digo que sea mejor lo que nosotros hacemos y peor lo que ellos hacían, pero a nosotros nos parecía, desde el punto de vista estético, irracional y desagradable
el que ya la gente iba a muchos lugares donde por la misma naturaleza del lugar y lo que se iba a expectar, la presentación de algo, podría ser cine, teatro fundamentalmente, encontrarse con gente que estaba vestida mayoritariamente como si a propósito se afearan las chicas y los muchachos. Sí, es algo que ocurre acá, ¿no? Que es que está de moda estar desarreglado. Entonces se arreglan desarreglándose, ¿no? Claro. Se desajustan los pasadores, se bajan el pantalón, se compran polos en mal estado, el pelo se lo Sí. desordenan un poco. Y digo, bueno, o sea, no es que yo necesariamente lo haga, pero bueno, lo respeto, ¿no? Solamente que me parece extraño cuando de pronto todos se comienzan a vestir así, digo, ¿dónde Exacto. está, Sí, dónde pues. está la originalidad de cada uno? ¿Dónde está su persona, no? Están de nuevo cayendo o sea, algunos se empiezan a vestir así para romper con la norma, pero si todos se terminan vistiendo de esa forma, entonces no están rompiendo ninguna norma, porque están siguiendo de nuevo un patrón que es el de estar, ¿no? Desarreglados o de esa forma. Claro. Bueno, Claudio, mira, ya por lo que estamos conversando y por lo que están escuchando, Claudio Figari, creo que es un momento en que tú, habrá pues una serie de jóvenes que les ha interesado lo que tú has dicho. Por ejemplo, es tu tercer proyecto, ¿no? Entonces, yo te doy pie para que les des una información, cómo se pueden comunicar contigo. Bueno, se pueden comunicar, pueden buscarme en Facebook. ¿Cómo te buscan en Facebook? Ponen mi nombre, Claudio Figari. Ya, Y bueno, si quieren decirme algo, pueden escribirme. ya. Y bueno, lo responderé. Pueden también buscar mis cortos en Facebook. Escriben En Uno Mismo o El Sonido de los Espacios Vacíos. Y también pueden buscar en YouTube los cortos. Si escriben mi nombre, Claudio Figari, o escriben en Uno Mismo y Claudio Figari, los dos, en YouTube pueden encontrar el corto y verlo. O en la página Vimeo, que no creo mucha gente conozca, pueden escribir mi nombre. Vimeo.com. Vimeo se escribe, vimeo.com, y escribir Claudio Figari, y ahí también aparecen algunos cortometrajes. Y bueno, no se pueden escribir por ahí si tienen alguna pregunta, los que quieran. Y yo encantado de responder. La pueden hacer. Bueno, el tiempo se nos acabó y te agradezco muchísimo el que estés acá. Gracias, Carlos, por la invitación.